¿Cómo están? Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo nuestro libro de El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, donde es una novela donde nos enseña la historia de la filosofía a través de Alberto Knox, Sofía, Jorum, Hilde. Muy interesante, a mí me ha estado gustando mucho. Ahorita estamos viendo, más bien nos está introduciendo a la Edad Media. Recuerden que Sofía en el video pasado se salió a las 3 de la mañana porque iba a verse con Alberto Knox, ¿verdad? En una iglesia. Bueno, pues vamos a continuar a ver qué nos dice Alberto. Llegó a la iglesia. Dice, déjenme ver dónde nos quedamos. Me voy a regresar un poquito para que no nos perdamos. Dice, cuando por fin encontró ante la vieja iglesia de piedra, eran ya las 4. Sofía empujó la pesada puerta. Estaba abierta. La iglesia estaba vacía y silenciosa. A través de las vidrieras flotaba una luz azulada que revelaba miles de minúsculas partículas de polvo en el aire. Era como si el polvo se reuniera en gruesas vigas que atravesaran la nave de la iglesia. Sofía se sentó en un banco en el medio. Allí se quedó sentada, mirando al altar y a un viejo crucifijo pintado con colores opacos. Pasaron unos minutos. De repente empezó a sonar el órgano. Sofía no se atrevió a darse la vuelta. Sonaba como un viejo salmo, quizá de la Edad Media también. Luego todo volvió a quedar en silencio, pero pronto oyó unos pasos que se acercaban por detrás de ella. ¿Debería volverse ya? Optó por clavar su mirada en el Jesús crucificado. Las pisadas la sobrepasaron y vio una figura acercarse. Llevaba un hábito marrón de monje. Sofía podría haber jurado que se trataba de un monje de la Edad Media. Qué valiente Sofía, ¿verdad? Tenía miedo, pero no estaba aterrorizada. Cuando el monje llegó al presbiterio, dio un rodeo, subió al púlpito y se inclinó sobre él. Miró a Sofía y dijo algo en latín. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecola saecolorum. «¡Habla noruego, tonto!», exclamó Sofía. Las palabras retumbaron en la vieja iglesia de piedra. Entendió que el monje tenía que ser Alberto Knox, y sin embargo se arrepintió de haberse expresado de un modo tan poco solemne en la vieja iglesia. Pero tenía miedo, y cuando se tiene miedo resulta una especie de consuelo romper con todas las reglas y tabúes. ¡Chis! Alberto levantó una mano como hacen los curas cuando quieren que los feligreses se sienten. «¿Qué hora es, hija mía?», preguntó. «Las 4:05», contestó Sofía. Ya no tenía miedo. Entonces ha llegado la hora. En este momento comienza la Edad Media. Alrededor de las 4, sí, luego fueron las 5 y las 6 y las 7, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Se hicieron las 8, las 9, las 10, pero seguía siendo la Edad Media. ¿Sabes? Ya es hora de levantarse a un nuevo día, pensarás. Pues sí, entiendo lo que quieres decir, pero en fin, de semana, ¿sabes? Un fin de semana sin fin. Se hicieron las 11 y las 12 y la 1, lo que corresponde a lo que llamamos la Alta Edad Media. Fue cuando se construyeron las grandes catedrales en Europa. Alrededor de las 14 horas, alguno que otro gallo cantó. Y entonces, no hasta entonces, empieza a desvanecerse. Entonces la Edad Media duró 9 horas, dijo Sofía. Alberto movió la cabeza, que asomó por debajo de la capucha del hábito marrón, y miró a la congregación, que en ese momento solo se componía de una muchacha de 14 años. Sí, si 1 hora son 100 años, imaginemos que Jesús nació a medianoche. Pablo inició sus viajes misioneros un poco antes de las 12:30 y murió en Roma 1/4 de hora más tarde. Hasta cerca de las 3, la iglesia cristiana estaba más o menos prohibida, pero en el año 313 el cristianismo era una religión aceptada en el Imperio Romano. Eso era bajo el reinado del emperador Constantino, que se dejó bautizar en su lecho de muerte muchos años después.
Desde el año 380, el cristianismo fue la religión del Estado en todo el Imperio Romano. Pero, ¿no se disolvió el Imperio Romano? Sí, había empezado ya a derrumbarse. Nos encontramos ante uno de los cambios culturales más importantes de toda la historia. Alrededor del año 300, Roma estaba amenazada tanto por las tribus que llegaban desde el norte como por una disolución interna. En el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, ciudad en que él mismo había fundado la entrada del Mar Negro. Ciudad que él mismo había fundado a la entrada del Mar Negro. Esta nueva ciudad era considerada por algunos como la otra Roma. En el año 395, el Imperio Romano fue dividido en dos: el Imperio Romano Occidental, con Roma en el centro, y el Imperio Romano Oriental, con Roma en la nueva ciudad de Constantinopla como capital. En el año 410, Roma fue saqueada por pueblos bárbaros, y en el 476 todo el Estado romano occidental pereció. El Imperio Romano Oriental subsistió como Estado hasta el año 1453, en que los turcos conquistaron Constantinopla. Fue entonces cuando la ciudad tomó el nombre Estambul. Cierto, otra fecha digna de recordar es el año 529. Así que Estambul era Constantinopla. ¿Qué tal? Ay, ya saben, con estos calores, creo que en todos lados estamos igual, ¿verdad? Perdón. Dice, otra fecha digna de recordar es el año 529. Entonces la Iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas, en la primera gran orden religiosa. De esta manera, el año 529 se convierte en un símbolo de cómo la Iglesia cristiana puso una tapadera encima de la filosofía griega. A partir de entonces, los conventos tuvieron el monopolio de la enseñanza, la reflexión y la contemplación. A partir de ese momento. Y me gusta como dice, como si hubieran puesto una tapadera encima de la filosofía griega. Pronto serían las 5:30. Sofía ya había entendido hacía rato lo que Alberto quería decir con todas esas horas. La medianoche era el año 0, la 1 equivalía al año 100 después de Cristo, las 6 era el año 600 después de Cristo, y las 14 horas era el año 1400 después de Cristo. Alberto prosiguió. Por Edad Media se entiende en realidad un periodo de tiempo entre otras dos épocas. La expresión surgió en el Renacimiento, en el que se consideró la Edad Media como una larga noche de 1000 años, que había enterrado a Europa entre la Antigüedad y el Renacimiento. La expresión medieval se usa incluso hoy en día en un sentido peyorativo para expresar todo aquello que es autoritario y rígido, pero otros han considerado la Edad Media como un tiempo de 1000 años de crecimiento. Fue, por ejemplo, en la Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar. Ya a principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos a partir del año 1100. Se contó con las escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades. Incluso hoy en día las materias están divididas en diferentes grupos o facultades, como en la Edad Media. 1000 años son muchos años. Aquí nos vamos a quedar porque está larguita la Edad Media y no quiero que se me desesperen. Pero fíjense, entonces no fue tan oscura la Edad Media, porque en ese año, como nos acaban de enseñar, nacieron las escuelas y las universidades, y de ahí viene que se les diga facultades porque estén divididas en materias.
¿Qué tal? Espero que les esté gustando. Recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse si les gusta, denle a la campanita y si creen que a alguien le gusta, pues compártanselo. Muchísimas gracias. Chao.